De lo que vamos a hablar hoy es de los duelos bloqueados desde la decodificación bioemocional. ¿Cómo es que nosotros podemos explicar los duelos? Existen muchas tablas en las cuales vamos de fase en fase. Estas fases, cuando uno las transita desde la bioexistencia consciente, van a ser quizás un poco más livianas. No es que las vamos a dejar de lado y que de un día para el otro el duelo no se va a dejar de sentir, en absoluto, todo lo contrario. Pero ¿qué pasa cuando el duelo queda anclado en alguna historia familiar? Es decir, si alguien de nuestro clan, de nuestra familia, obtuvo ese duelo y después de ese duelo empezaron a pasar cosas en tanto y en cuanto a la realidad. Cuando un duelo queda anclado y hay que sanarlo, principalmente es porque el duelo no tuvo la expresión de su ira. No pudo expresar, por ejemplo, el enojo con la persona que falleció. ¿Por qué falleciste? ¿Por qué te tuviste que ir? Hay una parte de nosotros completamente biológica que es enojarse con el muerto, por así decirlo. Pero en nuestra sociedad es algo raro de poder ver y normalizar. Generalmente el muerto es el cual sufre, pero en realidad lo que nos quedamos vivos sufrimos también la muerte de esa persona. Entonces, biológicamente duele más quedarse de este lado que el que se va. Entonces, cuando el duelo queda anclado, queda bloqueado por esta cuestión de no sacar la emoción que hay allí y transitarlo como un duelo común y corriente, nosotros lo podemos trabajar, abordar y mejorar la realidad a través de eso. Un duelo queda bloqueado cuando no se expresó el enojo, por así decirlo, o la ira, la furia. Pero, ¿por qué? Porque eso me llevó a la tristeza o me evitó la tristeza. Quizás en estas escalas yo puedo optar por la no aceptación, la negociación, hablar conmigo mismo, decir, bueno, por algo pasan las cosas, etc. Y darme como ciertos consuelos. Pero si yo no llego a la etapa final, después de la tristeza, de la negociación, de la aceptación, que es la reconstrucción, esa etapa final me reconstruyo a través del duelo y renazco, por así decirlo, literal, voy a quedarme anclado en alguna de esas. Y si alguien en nuestra historia, que es nuestro clan, por lo cual es nuestra propia historia, sufrió esto y dejó anclado algún duelo de la muerte de otro participante del clan, puede que no haya llegado a la reconstrucción en esta escala del duelo. Entonces, esta es la manera en la cual le damos mente al tránsito de los duelos, en tanto y en cuanto desde la decodificación bioemocional. No está mal enojarse porque alguien ya no está. No está mal sentir ese enojo. ¿Por qué te fuiste, mamá, papá? ¿Por qué te tuviste que morir? Y eso me duele a mí. Los que ya están muertos quizás no lo sientan. Entonces, el que queda de este lado es el que lo sufre al duelo. Entonces, nos ocupamos del sentir, transitamos el duelo, acogemos la tristeza, la transitamos, pero con aras y con un norte, que es la reconstrucción de mí mismo después de ese duelo. Como el ave fénix, que renace de las cenizas, bueno, algo así sería. Y esto es lo que trabajamos principalmente en consulta. Duelos bloqueados de mamá, de papá, de algún tío, abuelo, etcétera, propios de nuestra historia corta, de nuestra vida corta, que es desde que nacimos a la fecha. Y esto es lo que les quería transmitir hoy. Hace poco hice un video de los duelos en la bioexistencia, que ya no está más publicado porque era como muy fuerte para mí. Entonces quería retomar este tema de que uno tiene que llegar, o el norte, no hay tiempos, no hay plazos para esto, sino más bien cada uno sabe que es la reconstrucción. Bueno, ¿qué hago ahora conmigo y este dolor? ¿Qué hago con esta tristeza? ¿Cómo la transmuto? ¿Cómo convivo con ella?
porque quizás no deje de doler nunca la pérdida de un ser querido, pero tengo que aprender a reconstruirme y convivir con esto que siento. Los espero en consulta, cualquier cosa. Gracias.